Vamos a entrar en la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la vida eterna. Hace algunos domingos hemos venido hablando, hemos iniciado a hablar de la vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es uno de los objetivos que tenemos, ¿verdad? Obtener esa vida eterna que está prometida en la palabra del Señor. El Señor ha prometido que nosotros nos iba a dar vida eterna, o que tenemos vida eterna en Él. Y eso es lo que vamos a tratar de seguir estudiando. Quizás muchos tenemos esas dudas acerca de la vida eterna. Y cuando hablamos de esa vida eterna vienen esas preguntas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No somos los únicos, ni los primeros, ni los últimos que vamos a tener ciertas preguntas lo que es respecto a la vida eterna. Hubieron otros personajes antes de nosotros que también tenían preguntas acerca de la vida eterna. Y la semana pasada estuvimos hablando de alguien que tuvo esas dudas. Este personaje dice que se describe como un muchacho joven, un muchacho que era rico, un muchacho que era religioso, pero que también era influyente. Imagínense algo muy importante que me llama la atención, que a pesar de estas características que tenía, aún todavía estaba pensando en la vida eterna. Aún tenía ese deseo de poder lograr esa vida eterna. Ahora, eso lo vimos la semana pasada, el Señor le aclaró sus dudas y el Señor le dijo que no era solamente de creer, sino también había que hacer. El querer tenía que ir de la mano con el hacer. La fe sin obras, dice Santiago. ¿Qué pasa con la fe sin obras? Es muerta. La fe sin obras es muerta. Necesitamos accionar, ¿verdad? Para poder ver que realmente nosotros tenemos esa fe. Hoy vamos a ver la vida eterna a través de otro ejemplo que tenemos en la Biblia. En el libro de Juan, el capítulo 3, la Biblia nos habla de otro gran ejemplo que tenemos allí. Y este ejemplo es de un hombre que era un fariseo. Eso quiere decir que también era religioso. Y aparte que era religioso, era principal entre los judíos. Era un hombre muy influyente. Este hombre que era muy influyente era maestro de la ley. Era un hombre que estaba preparado en lo que era educación, ¿verdad? Y podía ayudar a otros. También, ¿verdad? Se conoce, ¿verdad? Que este hombre tenía dudas y por eso se acercó a Jesús. Interesante que lo hizo de noche. ¿Se acuerda cómo se llama este hombre? Nicodemo. Está en el San Juan capítulo 3. En el verso 1 lo describe y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había algo en este hombre llamado Nicodemo. Número uno era que él tenía la seguridad de la existencia de un Dios. Él sabía que Dios existía. Y entonces, como sabía que Dios existía, este hombre sabía que las enseñanzas de Jesús estaban relacionadas con Dios. Ahora se acerca para poder conocerlo más de cerca. Él era maestro y estaba ante otro maestro. Y viene y Jesús le responde. ¿Sabe algo muy importante? ¿Sabe que Jesús no estuvo con tanta vuelta? Mire, cuando una persona es conocedora de cierta área, sabe que cuando las personas platican se van más a fondo. Si dos doctores van a platicar sobre el estado de salud de alguien, mire, cuando van a hablar van a utilizar palabras, nombres científicos, ¿verdad? Que entre ellos se van a entender. Y muchas veces eso pasa y hay veces que no
nosotros no entendemos cuando alguien, ¿verdad?, no tiene ni conocimiento del tema y empezamos a hablar, pues no sabemos ni de qué están hablando. Ahora, Jesús sabía que este hombre era muy entendido. Jesús sabía que este hombre tenía conocimiento. Entonces Jesús ya no estuvo con rodeos, como decimos, sino se va al grano, se va directamente al punto de lo que quería que hablaran. Y entonces sabía las inquietudes. Jesús conocía el corazón de aquel personaje. Por lo tanto, le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, o sea, de esta manera te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados hermanos, interesante que el hombre no le estaba, ¿verdad?, no inició preguntando del reino de Dios. Solamente con el hecho de decir, bueno, sé que hay un Dios, sé que hay un reino, sé que tú estás enseñando, le quiso decir de ese reino. Entonces Jesús viene, ¿verdad?, y le explica y le dice, mira, el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, este hombre llamado Nicodemo tenía la información de tal manera que él, todo era práctico, todo era, si haces esto va a pasar esto. No había un área espiritual en la cual estuviera pensando, ¿cómo puede pasar esto? Y ahí es donde Jesús le responde otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, interesante que la primera, ¿verdad?, le dijo en general que había que nacer de nuevo. En la segunda le dice, bueno, hay que nacer del agua, se lo explica más a fondo. Hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Si usted se da cuenta, aquí hay dos cosas de que le está hablando. La primera le está diciendo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entender el reino de Dios. Segundo, le está diciendo, mira, tienes que nacer del agua y del espíritu para que entres en el reino de Dios. Amados hermanos, nosotros en el nuevo nacimiento podemos entender, podemos ver, podemos empezar a visualizar el reino de Dios. Si nos mantenemos en ese proceso, y ahorita lo vamos a ir viendo, podemos entrar en el reino de Dios. Y mire, hermanos, hay algo muy importante que en el verso 9 le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Me llama la atención que en la misma conversación, al final se encuentra lo que es el versículo 16 de San Juan 3. San Juan 3, 16, una gran mayoría lo sabemos de memoria. San Juan 3, 16, ¿se acuerda que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso es muy importante, hermanos, que recordemos lo que es la vida eterna. El tema que estamos tratando es la vida eterna. Y cuando podemos ver en la palabra del Señor, podemos aprender muchas cosas. Una de las cosas que podemos aprender en la palabra del Señor es que el nuevo nacimiento nos ayuda a visualizar mejor el reino de Dios, en donde encontramos la vida eterna. Otra vez se lo repito, el nuevo nacimiento
nos ayuda a visualizar mejor el reino de Dios, y allí, en el reino de Dios, es donde nosotros encontramos la vida eterna. Hermano, cuando nosotros venimos en ese nuevo nacimiento, es cuando nosotros empezamos a ver lo eterno. Es cuando es más importante lo eterno que lo terrenal, que lo que es pasajero. Y lo podemos ver que esto Jesús lo enseñó, que es por medio de ese nuevo nacimiento. Hay algo más que quiero recordarles el día de hoy. Número 2, el nuevo nacimiento implica nacer del agua y del Espíritu, lo cual nos prepara para entrar en el reino de Dios. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento había un ritual de purificación? Antes de presentar su sacrificio, venían allí donde había un lugar donde había agua. Y allí venían y ellos se lavaban como símbolo de purificación. Amados hermanos, el nacer del agua implica ese proceso de purificación que necesitamos nosotros tener en nuestras vidas. Ese proceso de ser purificados. Amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros en esa área? Porque para poder entrar necesitamos estar purificados. Estar purificados es vivir una vida en santidad. La Biblia dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Si no vivimos una vida en santidad, no podemos entrar. Si no estamos purificados. Si no estamos purificados, hermanos, cuando estamos hablando de las manos, de purificarse las manos, estamos hablando de nuestras acciones. Le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo son nuestras acciones? ¿Qué tal lo que hacemos? ¿Qué tal la manera que actuamos con nuestro prójimo? Y cuando hablamos de algo más íntimo, más espiritual, pensemos en nuestros pensamientos. ¿Son puros nuestros pensamientos? ¿Ha purificado su mente? ¿Hemos purificado nuestro corazón para presentarnos delante del Señor? Por eso el salmista decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y la respuesta es limpio de manos, ¿se acuerda? ¿Y qué más dice? Y puro de corazón. Que nuestros pensamientos, que nuestras intenciones haya pureza. Que no haya un doble ánimo. Que no por un lado digamos una cosa y por otro lado queramos hacer otra cosa. Que no le aparentemos a los hermanos una cosa, que somos una persona, pero detrás estamos pensando, maquinando cosas que no le agradan al Señor. Amados hermanos, eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la purificación, es la transformación. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos nuevas criaturas en Cristo, amén. Las cosas viejas pasaron y todo, dice la palabra del Señor, es hecho nuevo. Tenemos una nueva vida, tenemos una manera diferente de vivir. Amados hermanos, esa vida nueva la empezamos a vivir aquí. Estamos aquí en ese proceso de preparación para entrar en el reino de Dios. Queremos entrar en ese reino del Señor. Queremos estar, hermanos, en ese lugar, en esas moradas eternas. Hemos visto, hemos aprendido donde no habrá más tristeza, más dolor, más enfermedad. Amados hermanos, es eso lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros debemos de estar preparados. Amados hermanos, para la clave para la vida eterna es creer en Cristo Jesús. San Juan 3:16 dice que si nosotros creemos, el que cree, ¿sabe qué es importante? Que no dice que el que creyó, dice el que cree. Eso se mantiene en presente, en creer, en que usted cree hoy, en que usted cree mañana. Siempre usted va a creer en la palabra del Señor.
Amados hermanos, y esa es la lucha que tenemos, ¿no es cierto? A veces nuestra fe parece las ondas, ¿verdad? Van así, van así. ¿No le ha pasado a usted? En un momento estamos aquí, en otro momento estamos aquí y vamos así, hermanos. Hay momentos preciosos, más cuando nos va bien. Gloria a Dios, celebramos, hoy sí estamos bien de todo y estamos hasta arriba. Pero al rato, hermanos, pasa algo difícil en nuestras vidas, estamos hasta allá abajo. Muchas veces terminamos hasta renegando en contra de Dios. Terminamos rebelándonos en contra de la voluntad de Dios. Y empezamos a veces hasta a cuestionar a Dios. Señor, quiero que me vaya bien en esto y le va bien. Ay, gloria a Dios, hoy sí, ¿verdad? Y Señor, ahora quiero aquel trabajo y le dan el trabajo. Y Señor, ahora quiero esto otro y ahí ya no pasan las cosas. Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿dónde estás? Y empezamos, hermanos, empezamos a cuestionar al Señor cuando las cosas no son a nuestra manera. Pero ¿por qué pasa? ¿Pero por qué aquel si el Señor le hace milagros y a mí no? Señor, yo no soy tu hijo. Señor, estaré en la iglesia correcta. Señor, ¿será que el pastor tiene fe? Señor, ¿será que esto? Y empezamos a cuestionarnos. Y muchas veces no nos damos cuenta que las otras personas, pues igual, solamente publican los momentos buenos. Usted va a ver en Facebook y va a ver todos los momentos, ¿verdad? Picos de la vida, o sea, lo más alto de la vida, ahí se va a publicar. ¿Cuál es la foto que usted normalmente, para qué vamos a hablar del vecino? Hablemos de nosotros mismos. ¿Cuál es la foto que usted sube a Facebook? ¿La peor que le salió o la mejor? ¿Cierto? No necesitamos ser tan expertos para darnos cuenta de eso. Pues lo mismo, hermano, todo el mundo sube lo mejor que le pasó. Si hay cosas buenas, eso se lo logré y los bajos no. Tenemos altibajos en la vida, altos y bajos. Y cuando vamos en momentos difíciles, eso no lo compartimos. Y entonces es ahí cuando nos desilusionamos. Es ahí cuando, hermanos, nos sentimos fracasados, nos sentimos mal. Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero otra vez regreso a lo que le estoy hablando. Por eso estamos hablando del que cree. El que cree cuando está en tiempos buenos de celebración. El que cree cuando está en tiempos difíciles. Ese es el que va a ser salvo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ese va, hermano, a obtener esa vida eterna. El que da gracias a Dios en todo, en cualquier momento. Y seguimos creyendo y sigamos creyendo. No perdamos la fe. Hermano, que esa fe sea aumentada. ¿Sabe que Jesús le dijo en un momento a Pedro? Pedro, han pedido permiso para zarandearte. Y no le dice, no concedí ese permiso. Lo que le dice, mira, lo que he pedido al Padre, ¿se acuerdan qué fue lo que Jesús pidió? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte en momentos difíciles. Amados hermanos, una gran mayoría hemos pasado momentos difíciles, ¿no es cierto? Hemos pasado momentos de pérdida, de perder un ser querido, momentos de tristeza, de perder el trabajo, de situaciones difíciles que pasamos. Pero sabe que en medio de todo eso nuestra oración debe de ser que nuestra fe no falte, que sigamos creyendo, que a pesar de las circunstancias que enfrentemos, usted y yo siga creyendo. Que no comparemos nuestra situación con otro, porque hermano, ahí es donde el enemigo se mete. Pero mira que él, y aún en la Biblia habían personas que decían eso, ¿no? Y en la Biblia está la respuesta, dice, no te fijes del impío. Porque, ¿y aquel por qué? Aquel prospera. ¿Por qué aquel prospera en todo lo que hace y no tiene ni temor de Dios, ni siquiera va a la iglesia? Pero amados hermanos, se trata de nuestra fe. Se trata de creerle al Señor en cualquier momento. ¿Sabe que nuestra fe es como el matrimonio? En el matrimonio hay momentos buenos, hay momentos, hermanos, donde todo va de maravilla. Pero ¿sabe que en el matrimonio hay momentos difíciles? Pero cuando tenemos un compromiso delante de Dios,
Como decimos cuando nos casamos, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, ¿verdad? Como en la salud, ¿cierto? ¿Sabe que lo mismo debe ser con Dios? Debemos nosotros tener ese compromiso, ese pacto con Dios. Hermanos, muchas veces decimos, ay Señor, quiero hacer un pacto contigo, que estuvo muy de moda, creo que ya no está. Te doy $100 y tú me haces este favorcito, ¿no? Hermanos, el pacto es que nosotros le hemos entregado nuestras vidas hasta la eternidad, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos de mantener, una fe viva delante del Señor. Y sabe algo muy importante, el Señor hizo un sacrificio grande para cada uno de nosotros. Y en ese sacrificio Él dio su vida por usted y por mí. Si nosotros creemos en ese sacrificio, es cuando nosotros entramos en ese bautismo. Amados, y por eso nos bautizamos en agua. Nos bautizamos en agua para dar fe que nosotros creemos que tenemos una nueva vida. Es un símbolo de que ha muerto una naturaleza pecaminosa y que ha resucitado una vida nueva en Cristo Jesús. Pero sabe que todo depende en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sabe, hermanos, hay tiempos donde nosotros debemos de recordar. Y en esos tiempos difíciles debemos de recordar el amor de Dios por nosotros. El otro día platicábamos con mi esposa, ¿verdad? Que a veces en el matrimonio las cosas van así. Y que una de las cosas que nos ayudan es cuando en momentos difíciles, cuando en momentos complicados, traemos a nuestra memoria aquellos bonitos tiempos que hemos pasado juntos. Y eso nos ayuda a hacernos más fuertes. De la misma manera, hermanos, con el Señor, en momentos complicados, acuérdese aquel amor que Él tuvo, que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Sabe que Jesús tuvo un momento íntimo con sus discípulos en la última cena y allí dijo, hagan esto en memoria de mí. El día de hoy vamos a celebrar un tiempo muy especial que es la cena del Señor. Y esto nos ayuda, hermanos, esto nos ayuda para ver cómo está nuestra vida, esto nos ayuda para hacer un autoexamen, porque un día vamos a estar frente del trono blanco, delante del trono, delante del Cordero, y un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. Pero este tiempo, este momento, esta preciosa mañana que tenemos la oportunidad, digámosle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo lo invito a ponerse de pie y que analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo está su corazón? Voy a dar las instrucciones, los sugieres van a pasar por allí con ustedes en algún momento. Solo para poder tomar la Santa Cena se puede quitar la mascarilla y terminando, por favor, se la pone de nuevo. ¿Verdad? Ellos van a pasar con cada uno de ustedes. Esas son las direcciones para participar. Ahora las direcciones de su corazón, de su espíritu, son las siguientes. Analice su vida con Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Hay limpieza? ¿Está purificado su corazón? ¿Cómo son sus pensamientos? Muchas veces venimos de un entorno en donde siempre se está maquinando cosas malas, en donde estamos siempre pensando en cómo sacar ventaja ante nuestro prójimo. Pero sabe que este momento que tenemos aquí, esta mañana que estamos aquí, es el tiempo de purificar nuestros corazones. Purifiquemos nuestros corazones. Hermanos, la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos entregamos al Señor, que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Le pregunto esta mañana, ¿hay ríos de agua viva en su corazón? Amado, si usted dice, estoy mal delante del Señor, si usted dice, esta mañana le he fallado al Señor, la Biblia dice que abogado tenemos, que si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esta mañana confiese, si usted ha pecado delante del Señor, pídale perdón y participe de la cena del Señor. Yo lo invito
a que todos participemos al Señor. Si usted ha actuado de una manera mala, pídale perdón al Señor. El Señor lo perdona, pero ya no lo vuelva a hacer otra vez. Cambiemos de actitud. ¿Qué les parece si oramos? Padre, estamos aquí esta preciosa mañana delante de tu presencia. Señor, estamos aquí agradecidos por la vida que nos has dado. Estamos agradecidos por esa nueva oportunidad. Tú nos enseñaste, Señor, que participáramos de tu mesa haciéndolo en memoria de ti. Señor, reconocemos que no somos perfectos, que cometemos errores, pero por eso queremos que tú nos purifiques más y más. Purifícanos, Señor, lávanos, lava nuestro corazón, lava nuestra alma, Señor. Señor, mira a cada uno que te está pidiendo perdón ahí donde está, Señor. Mira a cada uno que realmente tiene un arrepentimiento, que tiene un verdadero arrepentimiento en su corazón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestros pecados en esta mañana. Confesamos, como decía Esdras, Señor, cuando estaba con el pueblo delante de ti, el pueblo y Señor y yo hemos pecado delante de ti. Señor, de diferentes maneras hemos pecado, pero esta mañana nos ponemos, Señor, delante de ti para que tú perdones nuestros pecados y nos limpies y nos purifiques más y más, Señor. Señor, tenemos los elementos en este lugar, Señor, donde queremos, Padre, orar y dedicarlos. Este vino, Señor, este pan que representan tu cuerpo, Señor. Señor, aquí está y lo presentamos delante de ti, Señor. Que este momento pueda ser un momento especial. Oramos por aquellos también y bendecimos a aquellos, Señor, que están en su hogar y allá en su hogar están participando de tu cena. Señor, oramos por esos elementos que tienen ellos en su mesa. Oramos por esos elementos que tienen ahí consagrados, Señor, para adorarte. Gracias te damos en esta hora, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Como iglesia, Señor, agradecemos la invitación que nos haces a tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén.